Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hacer una escultura de Oliver y Benji, también conocida como Supercampeones o Capitán Tsubasa, y he elegido el personaje de Mark Glenders. Vamos a ver qué tal nos queda. Para comenzar le haré un esqueleto con alambre, también cortaré la base que la haré de forma circular con cartón pluma. Recubro toda la base con papel de aluminio. Esto hará que ahorre en material, también me dará una mejor base y evitará que se me hunda la masilla cuando lo estoy modelando. Y con cinta de pintor lo reforzaré. Para esta escultura utilizaré masilla epóxica mezclada con plastilina común. Para hacer la mezcla necesitaré los dos componentes de la masilla epóxica y una tercera parte igual de plastilina común. Para que se mezcle mejor y no se me peguen los dedos, la mojaré un poco con agua. Mezclar la masilla epóxica y la plastilina común tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja sería que se modela mejor, y el inconveniente es que pierde en dureza. Como va a ser una figura para poner en una estantería, sacrificaré la dureza por un mejor modelado. Comenzaré recubriendo todo el cuerpo con masilla, y le daré una capa fina ya que es un personaje fino y estilizado. Más adelante le iré dando capas de grosor. Recuerda siempre hidratar la masilla. Si la trabajas cuando está demasiado pegajosa es todo un engorro. Por cada capa de masilla lo iré alisando con los dedos mojados en agua. También tengo un rodillo muy bonito. Si tú veías esta serie significa que ya no eres un chaval, aunque te pienses que lo eres, pero no, ya no lo eres. Pero eso no importa, lo importante es cómo uno se siente. Bueno, a lo que iba, mi personaje favorito era Mark Glenders. ¿Cuál era el tuyo? Déjalo en los comentarios. Le iré añadiendo una segunda capa de masilla para darle más grosor a las zonas que lo necesitan. Al tener una primera capa ya dura, me facilitará el trabajo. Para hacer la cabeza, haré una bola con papel de aluminio y la recubriré. Esto me ayudará a que no se le deforme la cara ni se hunda cuando la estoy esculpiendo. Después, con los dedos un poco mojados en alcohol, le acabaré de alisar bien. Con un alambre le acoplaré la cabeza y la pegaré con superglue. Para hacer las arrugas de la camiseta, utilizaré tiras muy finas de masilla. Luego lo suavizaré con una paleta y con un pincel mojado en alcohol. Se me ha ocurrido que para mis próximas esculturas sean cada una de un material diferente. Así aprenderemos a trabajar con cualquier tipo de material. Yo pienso que ya no es tanto el material, sino el tiempo que le dediques y la pasión que le pongas. Con cualquier cosa puedes crear una obra de arte. Y eso está demostrado. Y encima se venden por millones. Le doy una buena capa de masilla a la base y le iré rascando con un cepillo de alambres. Esto simulará el césped del campo de fútbol. Para el pelo, cojo pequeñas bananas de masilla y las voy pegando una encima de otra.
Corto un círculo de goma eva del tamaño de la base y se lo pego debajo. Esto evitará que no se te raye ningún mueble donde quieras poner la figura. Una vez he terminado la escultura, pasaré a darle una capa de imprimación. Será una imprimación para pintura acrílica. Ayudará a un mejor agarre de la pintura y a una mayor resistencia. Una vez haya secado la imprimación, pasaré a darle la pintura. Esta es una de las partes más agradables del proceso, ya que por fin comienzas a ver la figura terminada. Intenté pintarle los ojos con un delineador negro, pero como se me aclaraba el color constantemente, al final lo pinté con acrílica negra. Las líneas de las medias sí que las realicé con rotulador permanente azul. Bueno, y por fin aquí lo tenemos, una escultura de Mark Lenders, de Oliver y Benji, Supercampeones o Capitán Tsubasa, como se llame en tu país. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like, suscríbete y dale a la campanita, así te enterarás de cuando saco un nuevo vídeo, que seguramente te van a interesar. Y si te gustaría que hiciera alguna figura en especial, déjame en los comentarios. Si me gusta la idea, quizá me anime. Un abrazo y hasta la próxima.